¿Recibieron la convocatoria por parte de los profesores? Pregunta. No. Bueno, la maestra Bueno, creo que tenemos el mismo conflicto. Así arrancamos el ciclo escolar, con el mismo conflicto que hemos tenido los últimos 2 años. Vale, bien. Voy a ver la forma. No encuentro una manera de poder contactar con ustedes. Esta charla está preparada, destinada, desde antes que iniciara ya el ciclo escolar, pero generalmente las empiezo a preparar y a difundir 15 días antes. ¿Cómo podemos hacer? Pegar un cartel, a veces funciona, a veces no funciona, porque pues también pongo los carteles, a veces no los ven. Y es que pasa algo muy interesante, pues como que nos habituamos a ver carteles y luego ya no se presta atención. A veces también lo quitan, ponen otra cosa y ya no se ve, piensan que la plática se cancela y pues no. Entonces voy a seguir pensándole cómo. Quizás acercarme a cada uno de sus profesores para hacer la difusión. Pues esa sería Otra ¿sí? propuesta. Cada salón tiene sus vocales. Ajá. Contactar, tener la lista de las vocales que ustedes le pueden pasar la información para que lo difundan. ¿No fue usted el que me dijo eso el año pasado? No, alguien ya me lo había sugerido. De todos modos, no. Ya no encontré a las... Bueno, sí encontré a las vocales, pero había alguien de asociación, ya no lo encontré. Nunca supe quiénes eran. Entonces estoy preguntando, me dijeron el nombre, pero bueno. Esa es una buena opción, mejor con los teléfonos de la vocal. En cada grupo hay WhatsApp. Ahí lo pueden difundir. Ya. Bien. Me lo anoto como una primera posibilidad. ¿Vale? Ok. Vamos a darle, ¿no? Sobre el apego, desapego, afectividad. Ajá. ¿Qué se les ocurre que sucede en el infante o en la madre o en el padre o en una relación en general de apego? Papás, mamás, siento que se les venga en gana de primera instancia. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es el apego? Protección. Ok, el apego es en el sentido de una protección. Ok, bien. Dependencia. Ok, sí, claro, ¿no? Es como estoy dependiendo de eso. Yo no Eso veo- del factor que sea. Yo a veces lo veo ya más yéndome al extremo muy sobreprotección. Sobreprotección. Ok, bien. El desapego sería, ya sé que lo contrario, pero ya en términos prácticos, ¿cómo funciona el desapego en un humano? Sería la independencia. Independencia. Bueno, pues en ese sentido vamos a darle. Me aviento el comercial rapidísimo. Ajá. La asociación ACER tiene diversas actividades. Por una parte empresas, por otra parte consultorio particular, sí. Pero las actividades que siempre se proponen a las instituciones varias, y en este caso su servidor aquí en escuelas, las públicas, no hay manera, una que otra privada, y eso por otras razones, ¿no? Pero generalmente es en escuelas públicas. Es el programa de Educarte. En las escuelas no nos ubican mucho por hacen, nos ubican más bien por un programa que sacamos en algún tiempo y que fue como un boom. Y pues es Educarte estaba en todas las escuelas, como hace 2 años lo de Saludarte, pues un programa financiado por las distintas alcaldías ahora, pero en ese momento pues funcionó bastante bien y bueno, seguimos con ese mismo programa, solo que ahora ya no nos financian. Para este ciclo escolar está este otro programa, Arte Terapia. Comentaba yo acerca de las terapias rotativas y es que hubo una alza del 22% y eso fue un número que nosotros sacamos en estas escuelas que son esta y las vecinas, que es la ISSSTE y otra de acá de Tlatelolco, una alza del 22% en chicos medicados. O sea, nos encontramos a chavitos de 7 años con un tamaño Prozac ahí en su lonchera. Oigan, es un poco complicado, ¿no? Sí saben que para determinar un déficit de atención, en el caso que eso exista, porque desde esta postura no existe, desde esta y otras, no existe el déficit de atención, no hay manera de justificarlo,
Vale, bien. En este sentido, si habrá de hacerse algún estudio por alguna afectación neurobiológica, neurobioquímica que cause alguna alteración en la percepción de los sentidos, es un estudio que tarda más o menos 2 años. ¿Y por qué 2 años? Porque pues, pasan con el maestro, la maestra, después un especialista, después pues no supimos qué hacer y después nos mandan con un psicólogo y ya después de que hace todas las baterías de prueba, pasaron 5 meses y ahí pues no, tampoco supimos qué hacer, entonces pasa con un psiquiatra, con un neurólogo, el neurólogo ya le hace como todo el sondeo y dice, sí, efectivamente, aquí hay alteración bioquímica, neurobioquímica, ok, perfecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues regreses con el psicólogo dice, ok, ya tenemos este parámetro, necesitamos medicar con el psiquiatra, pero antes de medicar con el psiquiatra hay que pasar con el endocrinólogo, ya pasó 1 año y medio, Ya, no bromeo, así funciona un diagnóstico de déficit de atención. Ya que pasan con el endocrinólogo, hace un escaneo directo de todo el cuerpo bioquímico. No, la alteración sí está en alguna función del cerebro o la alteración está en algún órgano. Perfecto, ahora sí ya tenemos un parámetro completo para poder definir si es o no candidato a esa cosa que dicen del déficit de atención. Para las prácticas psicoanalíticas lo definimos como autismo, en sus distintos matices, en sus distintas variabilidades, en sus distintos enfoques. Pues sí, efectivamente, hay una alteración perceptiva, ya sea que está ensimismado o de plano cerró la cortina y se está yendo de vacaciones a otro lugar, la razón que sea. Hay una forma de contrarrestar este tipo de violencia institucional. Si ustedes van con su papelito, aquí a Zacatenco, o allá a Polanco, o allá a Tlalpan, ya saben dónde, ¿no? Bueno, pues sí, a ver, pase, ¿qué le dieron? Pues si le está diciendo que no pone atención, que se para, que corre, que pase a la báscula, tómale su nombre, todavía los miden de la cabecita, y ahí le va su receta. Órale, ahí le va su clonazepam, su fluoxetina, su Prozac, es todo. ¿Un tratamiento? No hay. ¿Por qué no nos ponemos a trabajar? Pensamos. Y la arteterapia es justamente eso. Es como cualquier ridícula circoterapia, por cierto. Y es ridícula porque es una extracción de una psicoterapia. Y de la psicoterapia que es una extracción de un método terapéutico. Y el método terapéutico es una extracción de un abordaje clínico. Por eso digo que, bueno, hablar de este tipo de psicoterapias con mucho cuidado, por favor. Solamente bajo advertencia de cuál es el método, cuál es el propósito, pues aventurarse. Si es a sus hijos, pues que van a pasar. En este caso se advierte que es una psicoterapia a través del arte, la significación del arte. ¿Cuál es el problema? La atención, perfecto. Vamos a jugar con luces, con matices, con sombras, con relieves, con todo esto que requiere el infante para desarrollar algún proceso alterado. Eso es lo que se trabaja ahí. Son terapias breves. Siempre he dicho que las terapias breves no existen, no existen, pero una psicoterapia breve, eso sí puede existir. Es una extracción a algo muy específico. Para este caso se va a hacer aquí en Tlatelolco, en el Centro Cultural Adolfo López Mateos. Ahí hay un espacio. Y qué bueno que sucede así. Qué bien, felicidades, ya lo tenemos, ¿vale? Interesados, pues bueno, ahí hay un poquito de propaganda. ¿Cómo se puede justificar todo un programa de estos? Muy sencillo, a la letra. Cuando alguien de UDE, cuando alguien de dirección o cuando alguien de zona, siempre nos sugiere, sí, ¿me puedes pasar el escrito? No le voy a pasar nada hasta que se siente y escuche. Lo que se hace es esto y esto, bajo estas consideraciones. Ya me escuchó, ahora si tenga su escrito, ya lo puede archivar, ¿vale? Con ustedes es diferente, con los profesores es diferente. ¿Por qué? Porque pues, de nada les sirve. ¿Por qué no nos vamos mejor a la letra?
un espacio de investigación a la letra. Vamos a investigar, vamos a leer, vamos a documentarnos. ¿Quieren publicar? Vamos a publicar. A modo de seminario. Todos los jueves, aquí hay una opción. Ya están los módulos propuestos para este ciclo escolar. Por favor, están todos invitados. Si conocen incluso a alguien que puede interesarle ese campo, a quien está dirigido, pues podría ser a psicólogos, podría ser a sociólogos, antropólogos, uno que otro médico, ¿por qué no? Médicos pediatras o médicos psiquiatras específicamente. Tal vez sea como muy de su interés, pero también hay un interés muy particular en gente como abierta, ¿no? Bueno, yo soy contadora, pero yo soy administradora o yo soy marketing, pero me interesa mucho. ¿Por qué? Porque realmente quiero saber qué onda con la formación de los chicos. Bien, bienvenidos. No está limitado. A sabiendas de que es hacia la estructura de investigación de todo lo que comprende el desarrollo. Quizá, y esto lo notarán, no tiene nada que ver con lo que se postea en Facebook. Seguro que no, ¿eh? Seguro que esto es otra cosa. Puro fake se comparte en Facebook. 10 cosas que vas a saber de tu hijo para que sea un chico inteligente. Basura. Vámonos a la investigación. ¿Sí? 10 cosas que hacen sentir mal a tu hijo. No, pues es solo una nota de Facebook, de red social. Vámonos a la investigación, ¿vale? Como entretenimiento está bueno, pero vámonos a la investigación. ¿Les late? Bueno, esa es la propuesta y estos programas ya lo conocen. Ustedes están aquí. Esto es un domo digital que se programa con docentes y esto es un programa de ciclos de cine. IMCINE siempre saca esta saga de películas y documentales por año. Ellos los dividen por categorías, por ejemplo, categoría de cortometrajes, de terror, crítico social. Nosotros hacemos como una especie de compulsión y lo traemos hacia las escuelas. Bueno, esa es como la propuesta, ¿vale? Bien. Y más información por ahí está. Ahora sí. Si vamos a hablar de apego, papás, mamás, tendríamos que hablar entonces de, así como lo que sugerí hace rato del efecto endocrinólogo. Bueno, pues vamos a hacer una especie de escaneo. ¿Escaneo de qué? De todos los factores que están adheridos al yo. El yo en sí mismo pues no es real, no existe. El yo es una definición psíquica que sirve para distinguirme del tú, pero nada más. ¿Quién dice yo? Yo. Entonces, solamente es una separación en el efecto lingüístico, pero ya para efectos del desarrollo es otra cosa. Sí hay una definición. ¿Por qué? No podemos hablar del yo si no hay un componente físico que lo respalde. Si hablando de apegos, si hablar de apegos se trata el día de hoy, pues tenemos que definir el factor fisiológico en su saciedad. En las distintas etapas, que ahorita voy a hablar de las etapas, por cierto, en las distintas etapas de desarrollo de un infante van surgiendo necesidades. Desde una temprana lactancia, el instinto de conservación se adhiere. Si el infante no tiene esa saciedad, bueno, pues se muere simple y sencillamente, lo demás va a dejar de funcionar. Así de sencillo, ¿vale? Posteriormente a ello, ahorita lo voy a hablar más detalle, hay obviamente un aparato motor. Sí, qué bueno que duermes bien, qué bueno que comes bien, qué bueno que te hidratas bien, qué bueno que estás en un clima, temperatura, ambiente óptimo para tu desarrollo, pero si no ejercitas esta parte, todo el aparato senso, vicio motor, algo le va a pasar, va a haber una descomposición en todos los ámbitos, incluso va a rebotar en el primero de los ámbitos. Muy sencillo, miren, hablando justamente de este asunto del déficit de atención con hiperactividad, es muy sencillo. Miren, si ustedes tienen a un hijo en un campo minado, siempre lo he dicho de esta forma, en un campo minado,
Es que vivimos en una casa en donde está la mesita de centro y está el cenicero de la bisabuela que le heredó a tu abuela, que le heredó a tu madre, y entonces yo te lo voy a heredar a ti. Y ahí está el cenicero de cristal cortado, es un cenicero victoriano. No corras, lo vas a tirar, es un campo minado. O sea, ¿en qué momento se te ocurrió que podrías tener una casa, pero con un cenicero, pero no con un hijo inquieto? Los niños son inquietos, los niños corren, los niños gritan, los niños brincan. Es que te vas a matar si salgas de ahí. Ok, bien, alguien no había pensado en que sí, efectivamente, el niño va a saltar, la niña va a saltar, sí, perfecto. ¿Y por qué compraste un mueble tan grande? Quizá entonces tu formato de familia es de un catálogo de revista y no es propiamente un lugar adecuado para que un niño se vaya formando. Si a tu niño corre un riesgo en tu casa, dentro de tu casa, para todo lo que se le pueda ocurrir, no es un lugar óptimo para que se desarrolle. Sí es bien cierto que, bueno, habrá asuntos que atender, por ejemplo, lo de la estufa. Bueno, no se pasa, no se toca, se acabó. Límites y estructura en cuanto a la espacialidad. Ajá. Aquí no, aquí no. Allá sí. ¿Puedo brincar del sillón? Pues ya brincó, ya se cayó, ya se pegó, ya lloró. ¡Qué bueno! Es un niño sano. Genial. ¿Quedó mal del golpe? ¿Qué mal? Ese sillón no debía estar ahí. Quizás no habías previsto que el niño va a saltar, ¿sí? Entonces, si se le inhibe por alguna u otra razón el aparato motor, toda su composición, proximidad, ritmo, frecuencia, todo lo que tiene que ver la coordinación, por ejemplo, algo se va a descomponer. Sí, efectivamente, en la sexualidad no como en un efecto reproductivo, ¿no? Sino como en un efecto de voluntad. Es un tema escándalo desde el principio de las grandes civilizaciones. ¿Qué va a hacer el humano con la sexualidad? Todavía, arcaicamente, se piensa que la sexualidad es única y exclusivamente para reproducirse, o que la sexualidad única y exclusivamente le corresponde a un orden social como jerárquico, ¿no? Como, bueno, el adulto, como ya es ciudadano, como ya tiene su INE, como ya tramitó su pasaporte, bueno, entonces ya tiene derecho a practicar la sexualidad. No funciona así. La sexualidad no es un efecto meritocrático, la sexualidad es una composición de elementos dentro del cuerpo que procuran la excitabilidad hacia todas sus formas e ideas que tienen que ver con la voluntad. Es que mi hijo no quiere hacer esto, es que mi hijo no quiere hacer lo otro, es que tenemos un problema de excitabilidad. Quizá, posiblemente, tal vez, a lo mejor, algo está pasando o tiene una ruptura ahí en la sanidad de su procuración física, o bien algo le está pasando a su desarrollo en la movilidad, en la destreza, en la coordinación. Claro, o sea, esto se considera como una represión de instinto. Tú reprime cualquiera de los dos instintos anteriores y se te va a descomponer algo. Se te va a descomponer. ¿Por qué? Porque es un efecto reprimido. Para el caso de las emociones, bien, pareciera que todo lo vemos como, les decía hace un momento, ¿no? Como estas publicaciones del Facebook. No, el factor emocional viene después. Se empieza a gestar, por supuesto, adherencias a los placeres. Pues un niño, tú estás lactando, claro que va a sentir placer. ¿Por qué? Porque está cubriendo una función primaria, que es la de conservación. Sí, por supuesto que va a sentir placer. Posterior a ello, con esa experiencia de placer, lo va a traducir a una emoción. La emoción solamente es una composición entre una sensación y una idea que puedo traducir. Si no lo puedo traducir, no está en un catálogo de emociones. En sensaciones, sí, por supuesto. Las sensaciones propiamente se componen de ello. Son cosas que se sienten y que no propiamente incluso tienen palabras.
Un niño te dice, oye, es que soy, no sé, y ahí empieza el adulto. ¿Estás triste? ¿Estás enojado? ¿Qué tienes? ¡Qué invasivos! ¿Y por qué no se calla y escucha? Y si no hay que escuchar, ¿y por qué no le pasa un papel? Pues dibuja, ¿qué tienes? No, pues es que ¿cómo lo voy a dibujar si no tiene forma? Pues sí, ¿por qué no le das forma? Pásale una plastilina para que lo moldee. ¿De qué forma es lo que sientes? Pero no, porque el adulto ya sabe. Todo el mundo sabe, excepto el adulto sabe que le pasa a sí mismo. La sociedad ya sabe, políticamente ya saben lo que les pasa, ¿no? Los malestares sociales. Pero bueno, si algo le pasa a la voluntad del chico, chica, o los chiques, aquellos de las broncas de género, algo le pasa a esto, algo le va a suceder a su traducción en las sensaciones, en las ideas, algo le va a suceder al sentido racional que va a tener el infante. Y hoy hay un elemento que, bueno, sociólogos, antropólogos, filósofos, psicólogos, analistas están trabajando en esto porque esta nueva generación nace con un nuevo factor. Aparte del social vívido, hay otro factor social que es el virtual. Estos chicos nacen como con una especie de avatar. Y no es que nazcan con este avatar, no, sino que uno los obliga a que este avatar se cree como en otra dimensión psíquica. Tanto placer o displacer les puede generar ese encuentro con lo virtual, que incluso puede haber o no una descomposición en otras áreas si el chico no tiene acceso o tiene acceso a esto de una manera desmedida. Bueno, pensaba más en algo como dañino. Ajá. Sí, como acá. O sea, bueno, sí, comer. ¿Están todos de acuerdo que comer es sano? Si no comes, te mueres. Pero si te tragas 20 hamburguesas diarios o media vez por la noche durante 10 años, te mueres. ¿Sí? Sí. O sea, se te tapa una arteria y adiós. Lo mismo sucede en este escenario. Si no incide realmente en lo físico como tal, bueno, sucede en lo psíquico y lo emocional, que está perfectamente ligado a esto. Se está trabajando apenas para nuestra generación. Somos como una especie de cavernarios para estos temas. ¿Por qué? Porque no nos corresponde. Apenas pudimos nacer con el teléfono al alcance, y teléfono alámbrico, de estos de ruedita, no como disco, ¿no? Apenas, o sea, somos como los ingenieros han hablado de los sumerios, así esta generación va a hablar de nosotros, ¿no? O sea, y es una distancia muy corta. ¿Por qué? Porque no lo alcanzamos a dimensionar. No sabemos los efectos globalizados de la tecnología a la que los hemos arrojado. Ya ellos tendrán que resolverlo, y lo van a resolver, porque la tecnología lo da. Bien, ahora, ¿cómo funciona este asunto del apego? Sugería yo hace un momento, ese es como el scan completo, ¿no? De un sujeto, un humano, ¿ok? Son como los factores necesarios, lo que vimos anteriormente. Esta tabla es como el esqueleto, bueno, al menos para los efectos psicoanalíticos, esta es como la tabla que se tiene que considerar, ya sea para efectos del desarrollo, ya sea para efectos de neurosis, ya sea para efectos de psicosis, ya sea para efectos de lo que sea. Para nosotros es como un esqueleto, ¿vale? En ese sentido, miren, tu hijo hoy por lo menos tiene 5 años a punto de 6 años. Tu hijo ya andará por aquí. Ajá. Ok. A veces nos resulta muy espinoso, por así decir, ¿no? Espinoso, áspero, cuando algo no funciona con los hijos dentro de una institución. Estos grandes bodrios, esta gran parafernalia social, las instituciones, algo no sucede bien o de acuerdo a las expectativas o conforme a lo que esperábamos, o simple y sencillamente realmente no está funcionando. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los chicos o las chicas o los chiques no se aman. ¿Sí? Voy a dejar de decir chiques porque alguien tiene el lío con esto del género, ¿no?
Ah, qué alivio. En serio, ¿eh? Sí, o sea, los chicos a veces no hacen ese clic, ¿vale? ¿Por qué no hacen ese clic? Ay, maestra, es que usted está bien jetona siempre y pues mi hijo lo espanta y por eso mi hijo no puede poner atención porque usted tiene voz de pulquera y no sé qué tanto, ¿no? Podría suceder. O sea, puede ser, sí puede ser. Ajá, hay sonidos demasiado hostiles, ¿no? Sensibles para el ser humano. Y más aún, si ha estado encerrado en una burbuja con música de Chopin todo el tiempo. Bueno, no estoy peleando con la música de Chopin, al contrario, sería bastante bueno en vez del reggaetón, pero, bueno, el niño es niño. Y si lo vamos a arrojar a esta jungla institucional, oigan, entonces habrá que dotarle de otro tipo de experiencias para que esta plataforma no sea espinosa. Digo, no caiga como en un colchón, pero que sea un medio transitable, ¿sí? Aquí pues va a tener que alzar la mano para ir al baño. Aquí va a tener que convivir con otros. Aquí sí se le va a tener que poner el botecito con los lapicitos ahí en medio de 4 fulanitos. Pues va a tener que compartirlo, así como apropiarse del botecito y decir esto es mío porque yo vi que mi mamá lo forró. ¿Dónde lo forró? Yo vi, ahí estaba en la casa. ¿Dónde? En la casa. Pues allá vaya a hacer un escándalo. Porque aquí está compartiendo. Está haciendo un trabajo. ¿No le queda claro? Bueno, aún no le ha quedado claro, efectivamente. Entonces, en ese sentido, hay muchos factores. Pero no son los factores actuales, sino cierto que le antecede al chavillo todas estas, como todas estas etapas en las que, ¿qué carambas pasó conmigo, con el infante? Porque pasa algo y sigue pasando y seguirá pasando, y a mí me fascinan estos escenarios. Aquí sale la recreo a las 10 de la mañana, 10:15 de la mañana. ¿Le puede hablar a mi mamá? Que me siento mal. ¿Vale? Casualmente el otro día estaba yo ahí en dirección, llega una chiquita. Le digo, ¿cuál es su nombre? Es que me siento mal. ¿Cuál es su nombre? Es que me siento mal. ¿Tiene nombre? ¿O así usted se llama? Es que me siento mal. Usted, su nombre es me siento mal. No. Y empieza a hablar la otra, porque aparte venía con escolta, venía con otras chamaquitas. Y entonces, bueno, no es que, espéreme tantito, seguro lo puede apalabrar. Es que me siento, ya empezó a decir, ¿no? Okay. ¿Dónde lo siente? ¿Cómo lo siente? ¿Un dolor de cabeza? Es que me duele la cabeza, y es que desde ayer, y es que esto no lo comentó en casa, no. Y es que, ¿por qué no? Pues es que no, solo me trajeron. Ok, pero mamá ya sabía que usted se sentía mal, no lo platicaron, hablaron de la posibilidad, no, nada. Ok, hable a su casa. Pues, hable a su casa, ¿no? ¿Qué habrán pasado? ¿10 minutos? O sea, todo el recuerdo no terminaba, 10 minutos, la madre ya estaba aquí. Vaya, yo comprendo que pues, la Telorco está como muy cerca, ¿no? Si no existe el elevador, es una liana, no sé qué lugar para hablarme del coche tan rápido. Pero el chiste es que ya estaba, ¿vale? Saliendo de dirección. ¿Me compras? No sé qué caramba le ha de haber dicho. Sí, mi amor. Dijo, vale. Primer grado. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, no tendría por qué ser la diferencia. Ajá. ¿Cómo se compone un apego? Justo se adhiere en alguna de estas fases. Generalmente los apegos no es una ley, pero es bastante recurrente. Hay un sentido de culpabilidad, algo que está ahí inmerso, está inscrito, está adherido, está potenciado, está pegoteado. Como cuando una plastilina, si ubican una plastilina de un color, otra plastilina de otro color, ustedes las juntan, las mezclan y ahora divídanlo. Ya está impostasiado, ya pertenece a lo otro. La etapa oral es muy importante. ¿Por qué? Porque es el principio del sentido del placer para el infante.
pero también para la madre. Y esto es algo que sigue causando escándalo. ¿Cómo usted, salvaje, pervertido, mente sucia, sádico, quién sabe qué tantas cosas? ¿Cómo usted me viene a decir que yo siento placer sexual por alimentar a mi bebé? Mírelo, inmaculado. Pues sí, él sí, pero usted no, señora. O sea, claro que hay una excitación para que las glándulas mamarias se abran y salga la leche, pues se tienen que liberar al menos de 300 a 400 puntos arriba de oxitocina. Si no, no se abre la glándula, se acabó. Eso es cuestión de biología, ¿vale? O sea, nada más. Pero para que la oxitocina se libere, pues tiene que equilibrarse la endorfina, la oxitocina y qué sé cuántas inas. O sea, es como si tuvieras un orgasmo, se acabó. Ajá. Obviamente eso está grabado en una sensación. Ya lo hablamos, ¿qué es la emoción? Bueno, la emoción es un cúmulo de sensaciones adheridas a un componente ideológico, una idea, un pensamiento, una estructura, una imagen, una forma, un algo. ¿Cómo traducir? Ok, estos dos, voy a traducir mi sensación y yo voy a decir ternura. ¿Puede decir placer? No, ternura. Ok. ¿Puede decir excitación? No, amor. Bueno, a ver, vamos a definir. ¿Qué carambas es el amor? A ver, ¿qué me dice, por cierto, qué es el amor? Usted tiene cara de que ama mucho. ¿Qué es amor? ¿Lo hago al azar? A ver, para usted, ¿qué es el amor? Porque yo dice. En términos químicos, en términos de ella. Ok, bien. Por allá, mamita, ¿qué es el amor? ¿El amor? Sí. Es un sentimiento que expresa cariño, protección hacia una persona, animal o Ok. Nada más porque la agarré en curva. Ok, no, por supuesto. Y es que lleva mucha razón, ¿saben? El amor, de hecho, el propio vocablo, si nos vamos como a la terminología del amor, está compuesto por dos palabras, ¿no? A, que es el prefijo, y mor. A, que es fuera de como alejado. Ajá, no como extracción, no, como alejarse de. Mor viene del término latín, no viene del latín, nada más, es una composición indoeuropea, del mortus, fuera de, o sea, lejos de la muerte. Entonces, ¿eso significa amor? ¿Amas mucho? Perfecto. Persona, animal o cosa, decía por allá, ¿no? Como el asunto de los sustantivos, la gramática, como me sonó más a clase de segundo de primaria, pero es cierto, tiene mucha razón. Yo amo en la medida en la que este acto de amar, por así decir, me aleja a mí de la inexistencia. Por eso amo. Entonces no me diga que lactarle no es un placer. No, claro que es un placer. Y no me diga que lactarlo no sugiere excitación, ya sino en el efecto físico, al menos en el sentido existencial, pero por supuesto que sí. Algo le pasa a las parejas en este proceso, ¿sí? En el caso de que exista la pareja, ¿no? O en el caso de que la pareja sea como estas parejas arcaicas, convencionales, hombre-mujer. Ahora, por ejemplo, pareja de lo que sea, ¿no? Pero, o sea, chico-chico o chica-chica, ¿sí? Pero en el efecto tradicional, chico-chica, algo le pasa, porque hay una especie de rechazo. Ese rechazo, obviamente que va a generar una especie de alteración, ya sea química, o bien la alteración química provoca el rechazo. Es como la asimilación del enamoramiento, ¿no? O sea, el enamoramiento dura un periodo, el periodo de asimilación de los componentes químicos. Nada más, ¿cómo se da? A través del tacto, a través de los besos, a través de las feromonas incluso, ¿no? O sea, cuando haya esta asimilación, bueno, pues ya como que ya no pienso en ti todo el tiempo, ya no te hablo cada 5 minutos, o sea, no, algo se apacigua, ajá, y entonces viene toda la ideología de, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué estamos así? Pues sí,
Lo mismo pasa con el infante. Ajá. Hay una adherencia, pero es de la madre. El infante se va a saciar. Y el infante está constituyendo sus primeros escenarios de placer, sí, pero también está constituyendo sus primeros signos de lenguaje. ¿Qué significa para él la conservación? ¿Y desde dónde? ¿Desde qué escenario? Por acá de este lado del mundo, allá en su mundo el infante solo se place. Siente rico, siente cobijo, siente calientito, siente satisfacción y en todos sentidos, ¿eh? Se duerme, se defeca, se vive, o sea, todos los placeres juntos en un acto. Genial. Pero de este lado del universo es ya pasaron las 2 horas, ya le voy a dar sus 10 o 15 onzas, ya ni me acuerdo cuánto es lo que se le da a un chavito musulmán. Recién así, mamá, ¿qué tiene? Está sudando, mamá, está llorando, mamá, está comunicándose. Por favor, que alguien me diga que se está comunicando. No pasa nada. No pasa nada. Ya según usted el entorno, sí, obviamente, si le está cayendo la lluvia encima, va a llorar. Si le está cayendo el rayo del sol, va a llorar. Si hace mucho calor, va a llorar. Si hace mucho frío, va a llorar. Si lleva mucho tiempo en una posición, va a llorar. Si tiene mucho tiempo que no se acuesta, va a llorar. Si lo tienes mucho tiempo cargado, va a llorar. ¿Y saben por qué lloran? Pues es su única manera de comunicarse, claro. Ajá. Si pudiera decirte, déjame en paz, como 18 años después te lo va a decir, pero no lo puede decir. En ese momento solo llora, es un hijo perfecto, pero no es sufrible. ¿Quién lo sufre? La mamá, el papá. Sí. Y ahí se empieza a conjugar este sentido de culpa. No, es que no sé qué tiene. No. A ver, hasta para allá, un salsito, tú sabes. No sé, unas palomitas, croquetas, no sé. No, ¿qué te pasa? Es la salud de tu hijo. ¿Cómo eres inconsciente tú pensando en tus cochinos? No sé. Hay separaciones. Separaciones tal vez, o es cuando se afianza el contrato, ¿no? Lo que decía el buen Engels, el buen Marx, ¿no? El contrato social, bueno, no sé, con todo lo que conlleva. Ojalá, y en la mayoría de los casos, este periodo de rechazo a la pareja, puede ser por ambas partes, sea transitorio. Y es transitorio. ¿Por qué? Porque al pasar a los controles del placer, la etapa anal, algo le sucede también, ¿saben? Aquí, justo aquí, lo que haya sucedido de este lado, ahí está la mamá con toda su comitiva, ¿no? Como la niña que les platicaba hace un momento, que llega como con todo su ejército para que respalde lo que está diciendo. Pues así llega la mamá a brindar el placer. Ahí está la tía, ahí está la abuela, y ahí está hasta la sobrina que no está ni por qué estaba ahí, pero ahí está también. O sea, ¿qué le va a pasar? ¿Quién tiene el control? El infante. Ajá, el infante. El control del placer. Y entonces aquí viene otro tipo de problemas psicosomáticos. O sea, ahora vamos a castigar el cuerpo, porque resulta que el cuerpo, en el sentido en el que se contrae, retiene el placer, es mejor atendido, es más querido, es más cobijado y es, ya para efectos de este tiempo, nombrado. Ajá. Y viene la retención del placer. Y no suelto. Y está el chavito en la basinica, o la chavita, o los chavites ahí en la basinica, y ¿ya hiciste, mi amor? Ya hiciste, mi amor, pero la madre aquí, el padre aquí, la abuela con binoculares desde allá. ¿Ya hiciste, mi amor? ¿Qué es lo que retiene? El placer. Pero a través del ¿qué? De los simbolismos. O sea, no es nada más, o sea, no liberar la defecación, no, sino todo lo que conlleva el acto de no evacuar, de no soltar. Ya hiciste, ay, te dejo ahí, porque yo voy a ver qué hago, ¿no? No sé, a la cocina, a aprender, a leer o ay, qué sé yo, ¿no? Ya hice
Ya, mamá, papá o abuela, ya. Tienes que ir rápido, porque ya hizo. Suelta un poco. Entonces, la constitución del placer y el escenario protosocial, o sea, todavía no es un escenario social por definición, pero es un escenario protosocial, se está gestando. Entonces, bueno, me voy a brincar un poquito. Hace rato puse un ejemplo, ¿no? El botecito este de lápices que el chavito vio que forró la madre y que ahora está ahí en el salón de clase con estos otros 4 tipines que no sé de dónde salieron, y entonces yo estoy aquí y, ay, yo necesito el color anaranjado. ¡No! Sí, no. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ese no es el asunto. Ajá, o sea, esta vieja jetona, la docente, la jetona, la loca, la gritona, pues sí, jetona, loca, gritona, pero no tiene que ver con la que no se esté adaptando al chico. Porque son chicos. Ajá, es como con sus iguales, ¿sí? O sea, entonces, a ver, son dos cosas que se están cosiendo aparte, ¿sí? Son dos cosas independientes. Una cosa es la socialización y la adaptabilidad dentro de un medio que tiene su origen justo en los primeros años de infancia. O sea que habrá que, bueno, vamos a revisar, no podemos regresar el tiempo, pero vamos a revisar qué cosa, ¿no? La etapa fálica, bueno, la relación de los placeres. Aquí ya hay una comunicación, ya hay algo que está inscrito en la esencia del sujetín. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que va a hacer con eso? Justo ubicar un rol en la pertenencia del yo. Yo. Para los 2 añitos ya existe el yo. O sea, el chavito, la chavita o los chavites ya se definen como yo quiero, yo esto, yo el otro, yo para hacer la separación. Tú no quieres, Jesse. Tú, yo. Ajá. ¿Cómo vemos este gesto? Bueno, desde las revistas ochenteras, y en serio, desde las revistas ochenteras, este gesto nos han troquelado que es un gesto enternecedor, ¿no? Una cosa es que el chavito se despliegue a la comunicación, esté ávido del conocimiento, esté deseoso, excitado, todo el tiempo y por todo. Decía Sigmund Freud que el infante, el chavito, es un perverso polimorfo. Fue criticado y sigue siendo criticado, ya se murió, fíjense, y sigue siendo criticado por ese asunto. ¿Qué es un perverso polimorfo? El perverso, a la palabra perversión, es darse el placer a costa de lo que sea. Ajá. Y polimorfo, ¿por qué? Porque sientes placer de todas las formas posibles. Todas las formas. Si te toca la cabecita, placer. Si te toca la pancita, placer. Si te toca los genitales, placer. Si te tocas la espalda, placer. Si le hablas, placer. Si caminas con él, placer. Si estás ahí, placer. Si no estás ahí, placer. O sea, pues sí, son perversos. Pues sí, está bien. Entonces, el asunto aquí con la relación de esos placeres es que empieza a dominarse el yo, en una constitución de cómo voy a convivir, y al momento de cómo voy a convivir empieza el asunto de la manipulación. Pero el asunto de la manipulación es un asunto que ya viene desde acá. El chavito no nació ni manipulable ni manipulador. El nombre, ¿cómo crees? ¿No? Es cómo manejó o se manejó o manejaron el asunto de la culpa, el asunto de los placeres, el asunto de las formas, los tiempos, los distanciamientos, los acercamientos, las atenciones, la pareja es específicamente la madre, porque la madre es esencial. Digo, no quiero ensalzar como esta cultura matria, todo lo que se dice hoy, pero es cierto.
O sea, hay algo en el padre que le impide, por supuesto, cubrir necesidades naturales, biológicas instintivas. Vaya, sí, o sea, mucha diversidad de género, pero todavía no ubico a un tipo lactando a un chico. Se acabó. Así de sencillo. Hay algo en esa relación, ¿sí? Pero a partir de ahí, todo lo que suceda después de esa etapa fundamental, que dura muy poco, O sea, esencialmente la madre es útil hasta los 6 meses de edad. Se acabó. Todo lo demás, no me vean así. ¿Quién lo extiendo? Me está bien 8 meses. Ya no me veo. Hasta 5 No, meses. 6 meses. Hasta 5 meses. Hasta 5 meses. Acá ya lo busco en Google. Es que efectivamente, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Y yo soportándola 15 años. No sean así. Miren, biológicamente, hablo de instinto de conservación. Son 5 meses. A partir de ahí, como cualquier otra especie, la manada lo protege. ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? La familia protege. La familia encausa. Un lobeso, tú lo botas a los 2 meses, se muere. Igual, bueno, en el humano funciona diferente. No somos como lobos, no somos como otro tipo de mamíferos, no, somos más complejos. Entonces, nuestro periodo en el que tenemos que estar pegados o adheridos a una comuna, pues es mucho más extenso. Pero a partir de aquí, entre aquí y aquí, o sea, se pueden jugar los roles, ¿Quién tiene el control del placer? Generalmente es la madre. En serio, generalmente es la madre que sigue perteneciendo al control, no suelta. Así como el infante no suelta. Y así como el padre, quizá, digo, en estos formatos convencionales de familia, tampoco suelta. Pues, ¿qué rol va a jugar ahí el padre? Pues el del complaciente, el que corresponde a la representación social, como en el siglo XVI, el paters familia, ¿no? Todos los que sean aquí miembros de este clan, yo los voy a representar. Tienen mi protección sagrada porque yo soy el padre. ¿En serio? Y todavía, en serio, se juega como en esos roles, ¿no? Ya, apúrate porque ya va a venir papá para comer. Endiosado, de boca roja, porque viene muy cansado de trabajar. Y es su bronca, en serio, pero jugamos con los roles. Ay, no, es que yo tengo que atender, no, tú atiendes tu vida. Igual a la madre, o sea, tú atiendes tu vida, no tienes asuntos que atender, no tienes una vida propia, vete allá al Oxxo, un amigo aquí, llámale a alguien, no sé, vida propia. En serio, deja al infante que viva su propia vida. Deja al otro también de ensalzar y jugar con ese rol. Tú atiéndete. Porque si no te atiendes, vas a tener mucho amor, muy adherido a otras figuras, Y lo que va a pasar justo en esta relación de placeres es que la constitución de los miembros del núcleo, papá, mamá, hijo, ya tienen por definición cuál va a ser su carácter relacional. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el control? ¿Y quién tiene el dominio de las emociones, de las sensaciones y del pensamiento? Ya está constituido. Y no fue algo que se haya acordado. Ojalá se hubiese acordado, como el asunto de los bienes al matrimoniarse, ¿no? Bueno, en luego ni siquiera se queda acordado, luego están en rebatingas después. Pero no, o sea, no es algo que se pueda acordar, es algo que se va dando. ¿Cómo se va dando? Cada uno de los que conformaron estos factores, a su vez, viene de una relación del control del placer, de los apegos, de los desapegos, de las relaciones mismas, que no lo pueden traducir quizá porque está incrustado ahí en sí mismos. Y es un asunto como una rueda de fortuna, da vueltas y vueltas. Entonces hablar de la socialización del infante es más que solo decir, no, mi amor, compártele los colores a tu compañerito. Es más que eso. O sea, tiene más que ver con
hacer como una desestructuración, paso a paso, del qué carambas pasó aquí, a que, maestra, ¿qué podemos hacer? Muy sencillo. Mire, llévelo con un tipo de estos de bata blanca, 20 plumas, a que se lo medique, porque yo creo que no está poniendo atención. Ya le dijimos 3 veces que se callara y no se calló. Ya le dijimos 5 veces que se sentara y no se sentó. Ya le dijimos que comparta sus colores. 20 veces se lo repetí y no puso atención. Como si el déficit de atención fuera una atención así. No invente, es una atención perceptiva. Pero caemos en los juegos institucionales, caemos en el, bueno, ya me dije que tiene. Porque si no me dice, yo también me angustio. Y yo no quiero la angustia, porque controlo el placer. No quiero angustia. Lo que va a pasar a partir de aquí es que el sujeto va a desdoblarse. Porque ya tiene una dimensión del yo. Va a desdoblarse hacia lo que tiene, lo que puede, lo que sabe, construyendo su mundo desde ese cenicero de cristal cortado de la era victoriana que yo sugería que vino de generación en generación, desde el simbolismo de ello, no el cenicero como tal, no, sino todo lo que representa, no esto, no el otro, no aquello, no. Vean ustedes a los chavitos ejerciendo una violencia brutal entre ellos mismos, porque es con lo que saben convivirse. No es que lo estén haciendo de una forma destructiva en el sentido a hacerle daño al otro, no. O sea, cuando un chavito le dice al otro, oye, espera, no le hables a ese. Pues es exactamente la misma prohibición en el control del placer que el chavito tuvo al correr y la otra tuvo el control, o el otro tuvo el control para el asunto del placer a la conservación del otro. Es el mismo simbolismo, es la prohibición del placer. Si no quiere hablar, pues que me hable. No, entonces ya te voy a condicionar. Bueno, no se lo dicen así, ¿no? Entonces ya no te hablo, o ya no te invito papas, o ya no te invito la fruta, o sea, empezamos a jugar como en este asunto, ¿sí? O sea, ¿quién va a jugar qué rol? Pues los chavitos van a desdoblar ese mismo escenario. Y es perfectamente natural, al final es estructura del lenguaje, ¿no? Entonces esto ya me lo aventé así, parloteando. Como una propuesta, y es una propuesta, ¿les parece oportuno? Generalmente siempre proyecto una imagen. Para este caso se me ocurrió Saturno devorando a su hijo. Francisco de Goya, 1819, 20, 21, es incierto, pero por ahí, en los años 20 del 800. ¿Qué se les ocurre? Español, el tipo, ¿cierto? ¿Qué se les ocurre? ¿Ya lo habían visto antes? ¿Nunca lo han visto? Ellos no. Bueno, veanla. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguien conoce la historia de Saturno? ¿No? Saturno es uno de los titanes. Ajá. ¿Era de Cronos? Hijo de Cronos. Es uno de los hijos, no es de Gea, pero es de Cronos también. De hecho, este es el que le corta los testículos a Cronos. Y es así como nace Afrodita, pero esa es otra historia. Como buen titán, ellos tenían el control del universo total. Ajá. Como buen titán, tenían miedo de que sus hijos alteraran lo que ellos ya habían ordenado. Ordenado de una forma muy rústica. Los elementos, los astros, las estrellas, la constitución de los planetas, su rol, pues ya estaba definido. Habría que definir cuál era el caos griego. Ajá. El caos era una especie de nada, es un poco una nada muy tramposa, ¿saben? Es una nada, pero que tenía colores. Es una nada, pero que había forma sin forma. Es una nada que tenía olores, pero sin definición. Es una nada que era así como indefinible, pero que ahí estaba. O sea, que sí era algo, bueno, no sé, es como un poco dudoso el asunto. El punto es que
para ordenar esa nada, se crean en sí mismos, a partir de la nada, se crean en sí mismos los titanes. Ajá. Y estos a su vez tienen descendencia que viene a ordenar este gran universo. Los hijos de los titanes, o sea, dioses, ahí ya había un poco de conflicto. ¿Por qué? Porque ellos querían dominar también. Entonces se los tragaban. Para que no hagan tanto lío, para que no me desordenen lo que yo ya acabo de ordenar, mejor me lo trago, ¿no? Como cuando acabas de trapear. Y para que no te hagan patitas, pues mejor te tragas al chavo, ¿no? No te lo tragas físicamente, pero sí simbólicamente. Ajá. La razón que quieras. Desde un colosal y olímpico zape, ajá, hasta un mi amor, quédate quieto porque es para que estemos muy contentitos todos. Simbólicamente te lo estás tragando. Es exactamente el mismo acto. Uno de lado muy amable, otro bastante áspero, pero te lo estás tragando. Ajá. Y si corre, y si se resbala, y si se cae, y si se pega. Ya para la otra le medirá. La manera de aprender. Si se pega y si se mata, epa. Ya aprendió la mamá. Epa. Exactamente, ya aprendió que ese no era lugar para un niño. Quizá tu concepto de familia corresponde a un catálogo de Betterware, pero nada más no era un lugar propio para que tuvieras un hijo. Hay que considerar ciertos factores, sobre todo en las distintas etapas. O sea, tu sala esta tipo Luis XV de terciopelo, ten por seguro que el chavito te la va a rasgar. Va a ser una mujer. Si no es el gato, es el perro, es el chavito que le va a rasgar, ¿sí? Pues es natural, sensación, experimentación, ¿sí? Bueno, en ese sentido, con el asunto de los titanes, hubo algunos que se rebelaron. De ahí nace toda la idea de Zeus, ¿no? Fue Gea quien puso a Zeus ahí oculto, ¿no? En una cueva hasta que fuera grande y pudiera desafiar al padre. Pero no era el asunto de Saturno. Saturno se lo seguía tragando y tragando y tragando y tragando por miedo a que lo desbancaran. Pero había algo también, no se trata nada más de que por miedo me lo devoro. ¿Alcanzan a ver su mirada? ¿Sí? ¿No? ¿Qué se les ocurre con la mirada? Muy fuerte, intensa. Muy fuerte. Fuerte, intensa, pero ¿en qué sentido? ¿Qué les sentido? ¿Cómo? ¿Qué miedo? Angustia, temor, Aterrado. ansiedad, Aterrado. De conciencia de lo que hace. Cuando tu hijo o hija o hije estaba llorando imparable, todos vivimos alguna vez un escenario así. Es perfectamente natural. ¿Te viste al espejo? ¿O alguien te dijo la cara que tenías? Ay, o nunca lloraron. Se los tragaron antes de que lloraran. No jueguen. Bueno, ok. Angustia. Desesperación. O sea, Saturno sufre el acto de devorar a sus hijos. Son sus hijos, su descendencia. Es lo que él mismo en sí puede representar como un acto de amor. Lo hago por amor, te trago. Pero esto me causa un conflicto, me causa angustia. Lo podemos constatar con la parte media del tronco, la postura de sus manos. ¿Ya ven sus manos? A ver, pongan sus manos así. Crispando. Si tú detuvieras a tu hijo así, o tu hija, o tu hija, Lloraría. bueno, sí, seguro que sí, pero ¿bajo qué circunstancias lo agarrarías así?
enojo, Desesperación, enojo, decisión. porque es un conflicto interno que tiene. Sí, claro. Algo. O sea, pero es un no te suelto. Ajá. No hay un signo, aparentemente, de violencia. Bueno, violencia, la palabra es por la fuerza. O sea, sí lo hay, ¿no? Pero agresión, voy a corregir, agresión anticipable hacia algo. Es más bien la desesperación, la determinación, o sea, la decisión de lo que le sostiene. Y para este caso ya no tiene ni cabeza, ¿verdad? Pero está ahí. Ajá. La postura de sus piernas. ¿Ubican esa postura? Hay dos características en esta postura, en lo humano al menos, y en otros mamíferos. Es una postura muy singular que algo representa. Y esto es muy sencillo. ¿Cómo puedes más o menos traducir dentro de un escenario de la cotidianidad? Si tú vas caminando en el metro, ajá, y de repente alguien al frente tuyo está en una postura así, ¿qué haces? como de agresividad o fetal. Algo sugiere. Sí. Alerta. Está alerta. Está alerta. Una de dos. Por miedo. Ajá. O la determinación que decíamos hace un momento. Puede ser ese asunto del miedo